mapa, porque íbamos a falar un poquitín, vamos a facer unha esvilla así un poquitín fondera de lo que lle el Giro Italia, pero antes de que ponga el mapa con nos aquí al Yao, un primer averamiento, que te parece este Giro Italia 2025 que Tama, decimos, insistimos, este viernes na Albania, en el país este que queda na península balcánica? Que me puedes contar mientras pongo el mapa? En cuanto a recorrido, va de menos a más. Pues empieza en Albania con etapas de media montaña, alguna crono, para ver unas primeras diferencias, supongo que de Roglic con el resto de favoritos, y luego ya meten toda la traca en la última semana, que hay que Sí, recordar que este año se sube el Finestre y va a ser el puerto de la cima Copi, el de más sí. altitud. Y un Giro que este año va a quitar, o sea, no tienen puertos de gran altitud, que otros años los programaban y luego al final tenían que quitarlos, el Estelvio, el Gavia y tantos otros, el Sí, Añelo. sí, Entonces este año optaron por buscar puertos de mucha dureza, que los tienen, sí. pero bastante más bajos. Ya, 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 ya. Eso, eso es como si aquí programan de continuo eh, puertos como Farrapona y Cuito y todos los años está nevado. Bueno, pues vais a Quirós, vais a la ermita de Alba que tiene 1000 metros, 1200, Y no lo tenéis y nevado, sí, sí. suficiente. Y Ya, ahí no ya, ya. está suficiente. Para hacer un poco de símil con lo que tenemos Claro. aquí. No, lo que pasa que, mira, estamos ya viendo el mapa junto a nos, el mapa de lo que ya el percorrió en Taman Albania, está viendo la gente ahí, y bueno, unas etapas, ya pues bueno, pasen toda la península itálica, bueno, con alguna etapuca per aí y todo eso, y después todo tan a caber a semana, qué guapo y esa etapa del Estelvio rematando en la estación de esquí de Sestriers, no estuvimos aparte, ya lo dijimos aquí, el Estelvio, no, estoy falando Finestre. Finestre, que y el este rato, esto ye como aglomerado, como tierra, bueno, en realidad ye como arena, pero que decíamos una vegada, Marce, que tuvimos la oportunidad de subirlos nos personalmente. Aparte, como no pasaran la excavadora, casi nos entierran las ruedas allí. Cuesta muchísimo. Y un puerto perduro, porque vas per asfalto, y desecute eso, entres en una zona que lle como si fuera tierra, ¿no? Como tierra, pero más asemellado a arena o lo que sea. Claro, ellos pasen como una pala y entonces está como más aplanado. El día que fuimos nos, estaba ya más levantado y tal. Pero llega un momento que eso, que la bicicleta no desliza. Entonces yo creo que yo un poco lo que machaca, ¿no? Y es encadenado con después subir a Sestiers, que hay una estación de esquí hiper conocida en Italia, en esta zona que está a ver a los Alpes y todo eso. ¿Qué te parece esa traca final? Y un puerto que vale lo del Esterrato, que añade una dificultad brutal. Pues que tiene 18 kilómetros al 9%, que Claro. es una barbaridad, Sí, que atasques este aunque sí, no llegues nunca. estando asfaltado ya sería una barbaridad, pero es que Sí, sí. aparte ya le metes el plus Sí, es del verdad, es verdad. Esterrato. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que cuando te lo enfocan, que ya ves que se hunde la rueda, pero no pasa nada. Y ya se lleva incluyendo un montón de veces. Es que ahí es donde meto yo la puya de que tenemos uno por aquí muy cerca de aquí, de Elena, que es Troaniello, que enlaza, que luego se puede bajar por asfalto por ventana. Sí. Prácticamente el mismo caso. Pero claro, en un sitio se programa y por otro lado la personalidad de la vuelta son los rampones. Hala, vuelvo al fin este otra Sí, vez. sí, 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 sí. La Sí, verdad que sí. lleva una etapa que eso, cuando se programó Finestre por última vez, dio una exhibición descomunal. El otro día tuve viendo otra vez las imágenes del destrozo que hizo el Sky de aquella, preparando el Sí, terreno a Frun, que atacó a 80 kilómetros de meta, que yo lo que nunca había hecho en su vida. sí, acuérdame, sí, sí, sí. Y en cuanto a eso, estamos viendo el percorrido y antes de poner, o sea, destaques un poquitín eso, de alguna etapa que destaques en antes de esa, estamos viendo el mapa que en Tama en Albania, está viendo la gente ahí allá nuestro, en Tama en Albania percorren la península itálica, van hacia el norte como hielo mítico de Italia, destaques de alguna etapa que quieres que busque y pongas lo que y lo que el perfil de la etapa, alguna que te preste que pueda buscar y que podamos poner. A ver,
el Giro, como la Vuelta, como tú, gustanos verlo entero. Pero si hay que apuntar unas etapas, Sí, vamos a decir, la segunda, que lleva una crono. Las vale. cronos siempre hay que verlas, aunque sea cortina, pero bueno, tiene ahí un puertín de cuarta por el medio.